Hola, ¿qué tal? He traducido El diletante de Edith Wharton y lo que me ha interesado de esta obra no es solo la historia, sino el tipo de comportamiento que muestra. Hay un momento muy concreto que define al protagonista con bastante claridad. Voy a leer ese fragmento, porque ahí se entiende, desde la vehemencia y precisión de la autora, cómo concibe él las relaciones, qué espera de ellas y qué es lo que evita. Este pasaje será suficiente para situarnos. Después, a partir de ahí, me detendré en algo menos evidente, no tanto en lo que hace él, sino en hasta dónde llega ella. Leo el fragmento. Fue por un impulso, por uno de esos que apenas requieren argumentos, lo que hizo que Thursdale, de camino al club, doblara como de costumbre por la calle que llevaba a la casa de la señora Vervain. Ese como de costumbre era su propia forma de calificar el acto, un modo conveniente de ignorar el tiempo transcurrido desde su última visita a esta dama. Era propio de su carácter excluir instintivamente el encuentro de hacía 2 días de su lista habitual de visitas a la señora Vervain, ya que acudió con Ruth Gaynor. Aquella ocasión había sido tan diferente que se parecía a una visita normal, lo que una fría invitación grabada en tarjeta se parece a una carta personal. Y, sin embargo, regresaba a aquel escenario precisamente para comentar con ella la visita con la señorita Gaynor. Sabía que podía confiar en la habilidad de la señora Vervain para manejar sus comentarios con la misma destreza con la que ella misma había conducido la entrevista con la joven. Por eso, al llegar a la esquina, Thursdale sintió el irresistible deseo del diletante: echar una última mirada a una obra de arte que estaba a punto de dejar de pertenecerle. En conjunto, no conocía a nadie mejor dotado para enfrentarse a lo inesperado que la señora Vervain. Ella sobresalía en el raro arte de dar las cosas por supuestas, y Thursdale sentía un excusable orgullo al pensar que debía esa excelencia a la formación de la que él se consideraba autor. Al comienzo de su carrera, Thursdale había cometido el error, al inicio del trato con una dama, de decirle que la amaba y exigir la misma confesión a cambio. La segunda parte de aquel episodio había sido como el largo paseo de regreso tras un picnic, cuando uno tiene que cargar con toda la vajilla que ha terminado de usar. Fue la última vez que Thursdale permitió que lo estorbaran los restos de un festín. Así aprendió incidentalmente que el privilegio de amarla es uno de los menores favores que una mujer encantadora puede conceder. Y tratando de evitar las trampas del sentimentalismo, desarrolló una ciencia de la evasión en la que la mujer del momento se convertía en un simple instrumento del juego. Debía no poco deleite dedicado al cultivo de este arte. Los peligros de los que había sido su refugio se volvieron ingenuamente inofensivos. Era posible que él, que ahora avanzaba con facilidad por llanos terrenos, hubiera preferido alguna vez jadear en las ásperas alturas de la emoción. La juventud es una estación de colores intensos, pero tenía la satisfacción de haber entrado antes en la mayoría, en ese claroscuro de la sensación donde cada semitono tiene su valor. Les ofrezco ahora mi reflexión.
Y yo creo que se puede apreciar que Thursdale representa una forma muy concreta de relación. No rechaza a las mujeres ni evita su compañía, pero busca precisamente aquello que no era nada que pudiera nombrarse, definirse o reclamarse. No le interesa la emoción en sí, prefiere los matices, lo que no le obliga a sostener nada. A partir de una experiencia previa, que él mismo describe como incómoda por las consecuencias que arrastra, desarrolla una manera de actuar que le permite disfrutar de las relaciones sin asumir su peso. Existe en él una profunda arrogancia intelectual. Considera que su incapacidad para el compromiso es, en realidad, un refinamiento estético y mira con suficiencia a quienes necesitan hechos concretos. Esta forma de actuar no se limita a su comportamiento individual. La proyecta también sobre la otra persona con la autoridad de quien se siente un maestro. Durante años, su relación con la señora Vervain no avanza hacia ningún tipo de compromiso, pero tampoco se rompe. Se mantiene en un estado intermedio que exige una adaptación constante. Y ahí está uno de los puntos clave. Esa relación, pese a la evasión de él, se sostiene por la capacidad de ella para ajustarse a ese sistema. Él se jacta de haberla formado en esa reticencia, tratándola no como a una igual, sino como a una obra de arte moldeada para su propia comodidad. Así Margaret, la señora Vervain, no aparece como alguien engañado. Ella aprende ese lenguaje, incorpora la reticencia, evita las definiciones y se mueve dentro de ese margen en el que nada queda fijado. Se convierte así en cómplice de una economía sentimental, donde Thursdale consume el tiempo de ella sin ofrecer nada a cambio. Con el tiempo, esa forma de relación deja de ser una circunstancia y pasa a convertirse en una estructura. El vínculo no tiene contenido definido, pero tiene duración. Y esa duración empieza a sustituir cualquier otra forma de valor, convirtiendo 7 años de vacío en la única realidad a la que ella puede aferrarse. La intervención de Ruth Gaynor introduce un cambio estructural porque ella no busca la perfección en Thursdale, sino la evidencia de que está vivo. Ruth exige un pasado real, con sus errores y sus imprudencias, porque entiende que la capacidad de cometer un error es la única prueba de que alguien es capaz de implicarse de verdad. Para ella, un hombre que no ha sido capaz de equivocarse por una pasión, difícilmente será capaz de comprometerse con honestidad en un matrimonio. Al observar la relación de 7 años con la señora Vervain, Ruth no encuentra un romance oculto ni una traición. Lo que encuentra es una ausencia total de hechos. Esa falta de implicación es lo que provoca su rechazo. Comprende que Thursdale no ha evitado el error por virtud, sino por una incapacidad profunda de sentir algo que escape a su control. Lo que él considera una trayectoria impecable y refinada, para Ruth es la prueba de que él no ha vivido, sino que simplemente ha transcurrido sin dejar huella. A partir de ahí, el relato subraya que la inacción no es neutra. Durante años, Thursdale ha evitado cualquier compromiso para no enfrentarse a sus consecuencias. Pero esa evitación termina teniendo un peso devastador. Lo que no se hace y lo que no se vive
también deja rastro, el rastro de un vacío que Ruth no está dispuesta a llenar. Esta nada afecta directamente a Margaret. Ella ha aprendido a sostener una relación sin contenido, a ser la cómplice de un hombre que toma lo que quiere sin dar nada a cambio. Ha pasado 7 años siendo el escenario de una relación que no ha sucedido. Y cuando Ruth exige hechos, Margaret se da cuenta de que no tiene nada a lo que agarrarse. No hay un pasado que la sostenga porque, en su afán de no incomodar a Thursdale, aceptó convertirse en un montón de cenizas. Aquí es donde la lectura puede desplazarse. Tradicionalmente se ha interpretado que ella, al final, recupera una forma de control o de posición. Pero lo que muestra el texto es más incómodo. Incluso en el momento en que la situación exige una definición, su reacción no consiste en modificar su posición, sino en mantenerse dentro del mismo esquema que la ha anulado. Esto nos lleva al punto central de la reflexión. ¿Hasta qué punto es posible sostener una forma de relación, incluso cuando ya no ofrece ninguna ventaja, simplemente porque se ha convertido en la única forma conocida de estar en ella? Este planteamiento no es ajeno al contexto en el que escribe Edith Wharton. Ella misma pertenecía a ese mundo de salones, de normas implícitas y de comportamientos regulados por la apariencia. Fue educada dentro de una estructura social donde a las mujeres no se les exigía actuar, sino sostener una presencia. Ese entorno no se refleja en su obra como un decorado, sino como una forma de organización que condiciona las relaciones y limita las decisiones. Wharton conocía bien ese tipo de vínculo basado en la contención y en la falta de definición. Su propio matrimonio fue largo y estable en apariencia, pero marcado por una falta de entendimiento real y por una progresiva distancia emocional. Esa experiencia le permite observar con precisión cómo se mantienen ciertas estructuras incluso cuando ya no tienen contenido. En ese sentido, el diletante no presenta un caso excepcional, sino una forma de relación que su entorno hacía posible. Un sistema en el que evitar el conflicto y mantener la forma podía sustituir a la experiencia real, y en el que esa sustitución terminaba teniendo consecuencias que no se perciben de inmediato. La frase que atraviesa el relato, que lo que no sucede también tiene consecuencias, no funciona como una conclusión moral, sino como una constatación. La ausencia de hechos no protege de sus efectos. Y ahí es donde el texto deja de centrarse en él para volverse más incómodo. En la medida en que esa forma de relación se mantiene, no solo por quien la propone con soberbia, sino por quien la acepta y la sostiene en el tiempo hasta quedar convertida en cenizas. El diletante no existiría sin una espectadora dispuesta a dejarse consumir por su juego. Encontrarán el enlace directo en la descripción y en el primer comentario al audiolibro completo en librosmjp.com, donde está disponible de forma gratuita y sin interrupciones. He traducido esta obra en 2 versiones, una adaptación para audio, pensada para una mayor fluidez narrativa y la escucha, y una versión escrita para lectura, más fiel al estilo original de Edith Wharton.
que permite una apreciación más pausada de la sintaxis y los matices del texto. Esta versión para lectura está también referenciada en librosmjp.com y disponible en Amazon.